Si vienes para Canadá, olvídate de lo que tú eras en tu país. No vengan con el pensamiento, y sobre todo a Canadá, de que van a conseguir dinero. Tu hija se dañó la vida y ella nunca va a poder trabajar aquí en Colombia. ¿Listo? ¿Todo listo? Bueno, amigos, como habíamos quedado, este iba a ser mi primer podcast. Estaba demasiado emocionado por iniciar un programa como este. Voy a iniciar entrevistando personas que les ha tocado de alguna u otra forma salir de su país por diferentes condiciones. En esta ocasión, mi primer invitado, estoy muy contento porque es paisana mía, de mi tierra, de Montelíbano, Córdoba, Caris Mejía. Ella vino a Canadá ya ¿hace cuánto? Casi 4 años. 4 años en Canadá. Tiene muchas historias hoy para contarnos, unas historias muy buenas, muy buenas. Entonces, una de las preguntas que yo quisiera iniciar contigo es, ¿cuántos tatuajes tienes tú? No, uno llega a un punto en que ya deja de contar tatuajes, pero yo creo que más de 30. 30 tatuajes. Más, mucho más. A ver, muéstrame uno de esos. Tengo toda la mano esta hecha, pues hasta acá. Es una manga completa. Te lo pregunto porque tú sabes que en Montelíbano eso no es normal. Ya. Y la otra pregunta que me gustaría hacerte iniciando esto es, ¿cómo te recibieron en Montelíbano cuando llegaste? Empezando por mi mamá, que ella no sabía que yo estaba tatuada. Tenía como que una noción un poco de que sí me había hecho un tatuaje, pero ella no pensó que yo me iba a hacer un tatuaje grande. En su mente pensaba que yo me había hecho una estrellita por ahí escondida y yo tenía muchos nervios que ella me viera. Así que recuerdo esa vez que mi mamá me fue a buscar al aeropuerto en Montería y yo llegué con una camisa manga larga a Montería con 40 grados. Yo no sé si sudaba por el calor o por los nervios de que mi mamá me viera toda tatuada. Llegamos a la casa, ella no, ahí no tuvo ninguna impresión, pero en el momento en que llegamos a la casa y ya yo me empiezo a desvestir, mi mamá se entró a la habitación porque ella quería ver cuál era el tatuaje que yo me había hecho. Y cuando mi mamá me ve en la habitación sin camisa manga larga, ella quedó en shock. Ella no podía creer que yo había hecho. Y ella me dijo, Caris, ¿qué me hiciste? No qué te hiciste, sino qué me hiciste. Como algo, ella me decía, ¿qué le digo yo a la gente? ¿Qué fue lo que tú fuiste a hacer afuera de Colombia? ¿Por qué vienes y regresas de una manera tan distinta a la niña que salió? Pero bueno, ya han pasado muchísimos años de eso, casi 10 años desde la primera vez que volví a Colombia, de que yo salí por primera vez, y ya mi mamá poco a poco lo ha aceptado. Muy de acuerdo no está. A veces cuando hablamos por cámara siempre está buscándome, ¿te hiciste un nuevo tatuaje? ¿Te hiciste un nuevo tatuaje? Pero sí, ella ha tenido que aprender a vivir que tiene una hija que está súper tatuada y que le gusta eso. ¿Te dijeron algo los compañeros o gente de Montelíbano? Tengo una historia muy fuerte y es que mi mamá, ella lloraba y me decía, Caris, es que aquí el prejuicio con las personas tatuadas es como que, bueno, la gente allá piensa que es un chirrete o chirrete es como una persona delincuente de la calle que tiene vicios o algo, se relacionan los tatuajes de esa manera y no desde el ámbito artístico, que es realmente lo que significa pues el tatuaje como una expresión artística pintada en la piel. Pero mi mamá me decía llorando y me decía, mis compañeras de trabajo me dijeron, tu hija se dañó la vida y ella nunca va a poder trabajar aquí en Colombia. Entonces yo le decía, mami, tranquila, que yo a Colombia no voy a volver. Pero, o sea, no en el mal sentido, hace mucho tiempo, porque si en algún momento tengo que volver a Colombia, lo voy a hacer con mi frente en alto. Yo no he hecho nada malo como por no poder volver a mi país. Y creo que Colombia ha avanzado en ese aspecto de que ya no se ve como tanto tabú en ese sentido del tatuaje, porque también personas en el ámbito artístico, en el fútbol, han mostrado los tatuajes como no solamente ya ser parte de un mundo delincuencial, por decirlo así, sino también como que, oye, tengo dinero, me puedo hacer un tatuaje.
Claro, y depende dónde te ven ese tatuaje. No es lo mismo que te lo vean en Colombia, que te lo vean como en Canadá o en un país europeo, ¿no? Claro, claro. Es normal. ¿Y tu relación cambió con alguno de tus familiares o alguien te dejó de hablar porque te vio así? Mm, pues yo no sé, porque obviamente cuando tú sales pierdes muchas amistades, no solamente por el tatuaje. Pierdes amistades porque dejas de hablar con las personas, pero, pero al principio mis abuelos sí se enojaron mucho conmigo, mucho. Ellos estaban como decepcionados de mí por haberme pintado la piel. Según ellos, yo tenía que aceptarme tal cual como yo había nacido y que yo estaba pecando. Mi mamá incluso me dijo, vamos a donde el cura a hacerte un exorcismo, porque a ti se te metió fue un demonio por haberte hecho tantos tatuajes. Pero como te digo, ya eso ha pasado muchos años de ahí y poco a poco se ha ido trabajando en mi familia. Y seguramente han habido personas, amigos, conocidos que hicieron alguno que otro comentario, pero que a mí simplemente eso no me afectó. Pero yo creo que sí, muchas personas hablaron de mí a mis espaldas, como que, y esta que pitos toca ahora toda rayada, o como un dicho muy popular, más pintada que pared de guardería. Tu primer tatuaje te lo haces fuera de Colombia. Sí, 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 yo siempre quise tatuarme. Esa es la verdad. Yo llego a Medellín cuando tenía 16 años, me fui a estudiar a la universidad ¿A qué y universidad? primero estudié en la Universidad de La Salle, ahí hice 2 semestres de Ingeniería de Alimentos y después me cambié para el Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadaví, ahí estudié Ingeniería en Higiene y Seguridad Ocupacional. Pero a mí siempre me llamó la atención eso, siempre, siempre quise un tatuaje. Pero en ese momento, una, no tenía el dinero para hacérmelo y dos, pues era una mantenida de mi madre, tenía que hacer lo que mi mamá me dijera y ella no estaba de acuerdo con eso. Por eso ella sabía que cuando me fui a Chile existía la posibilidad de que yo volviera tatuada, porque ya no estaba bajo su hogar, sus manos, su forma de criar, estaba fuera del país sin ley, por decirlo así. Pero siempre existió a mí ese deseo por tatuarme, siempre. Yo supe que en el Poli, Jaime Sasa, donde estudiaste, llegaste a vender dulces en los pasillos. ¿Cómo fue esa parte, esa historia de tu vida allí? Sí, bueno, en la universidad uno como estudiante siempre está tirado, o a menos que seas hijo de papi y mami, pero los que somos de pueblo lo saben. Vamos a la ciudad donde tenemos que pagar una pensión, donde tenemos que rebuscárnosla para poder ir a la universidad, que los pasajes, pues mi mamá en ese momento estaba pasando por una situación económica no muy buena y, y pues mi forma de ayudar a mi mamá, que me ayudaba con el semestre, era vendiendo dulces en la universidad. Vendía dulces, vendía minutos, vendía cigarrillos, lo que pudiera vender tirada en un pasillo en la universidad. Yo lo hacía para ayudarme con los pasajes, con la alimentación en la universidad. Hacía laboratorios, sí, ayudaba a hacer trabajo en la universidad y con eso me rebuscaba. Y también una prima que tenía una fotocopiadora cerca de la Universidad de Antioquia. Allá iba y hacía horas y ella me pagaba al día o cuando ella me necesitara me pagaba el día y yo iba y trabajaba. Trabajé en una discoteca los fines de semana. La idea era rebuscarme también, Y te pero sí. alcanzaba, te alcanzaba. Sí, la verdad que me alcanzaba hasta para rumbear. No sé, pero la plata salía. Y cuando decides migrar, salir de Colombia, la primera vez que se te viene ese pensamiento, ¿qué fue lo que te llevó a decir, me voy? Bueno, yo quería irme, la primera vez que me surgió el deseo de salir de Colombia, yo me quería ir a Estados Unidos a estudiar inglés, pero eso necesitaba mucho dinero y yo no tenía el dinero suficiente para hacer ese viaje. Eh, Cuando decido ya decir me voy de Colombia, estaba pasando por un momento muy, muy difícil en mi vida, mal económicamente, emocional, estaba pasando por una ruptura amorosa que me dejó súper, súper mal a mí, como cuando
conoces a una persona que crees que vas a estar con ella para siempre y uno era muy joven y en ese momento uno cree que la vida se estanca solamente en un punto y no ve mucho más allá. Y nada, apareció una amiga que la quiero mucho, ella sigue siendo mi amiga y también estaba pasando por un momento súper difícil de su vida con su familia, había tenido un problema y ella tiene una amiga viviendo fuera de Colombia y me dice, Caris, yo había peleado con mi mamá. Realmente ese fue como que la gota que rebasó el vaso. Yo tuve una discusión con mi mamá y ella me empieza a decir, Caris, es que tú no valoras esto, lo otro. Entonces yo le dije, yo le voy a demostrar a mi mamá que yo puedo sola. Entonces yo tengo que hacer algo para mm, generar un ingreso en mí que me permita terminar mi universidad sin necesitar a mi mamá. Orgullo, que hoy en día me arrepiento totalmente de eso, o en parte me arrepiento por haber actuado así con mi mamá. Así que ella me dice, tengo una amiga en este país, ella le va súper bien, ha hecho mucho dinero, ha ayudado a su familia, se hizo una casa acá, o sea, ella me pintó una maravilla en ese otro país. Y me dijo, Caris, de pronto si nos vamos para allá, trabajamos un año, tú te regresas a Colombia. Yo estaba en séptimo semestre. Y yo la pensé y yo dije, oye, Séptimo sí, semestre de la de ingeniería. la ingeniería. Y yo dije, pues sí, y me voy, junto dinero, em, me vengo a Colombia, pago los semestres que me hacen falta, no le pido más dinero a mi mamá para que me pague los semestres y, y ya vivo esa experiencia. Y mucha gente pensó que yo iba tras una persona, pero sin saber que no era así, que coincidencialmente esa otra persona con la que yo estaba sufriendo estaba en ese mismo país, pero yo no tenía nada que ver con esa situación. Yo me fui para allá porque justo ahí se me abrieron las puertas. Como que básicamente fue ese el plan inicial, pero la vida a veces tiene otros planes para ti y cuando tú menos lo esperas, el corazón vuelve a enamorarse. Llegas a Chile y la primera vez que pisas ese país, que obviamente es un país mucho más desarrollado económicamente y socialmente que el de nosotros, Colombia. ¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente cuando llegaste a ese país? Es que ni me lo vas a creer, yo me fui para Chile en bus, yo vendí una moto en Colombia y como pude me De reuní, Colombia a Chile en bus. sí, me Nunca fui había en escuchado bus. eso. ¿En serio? Sí, me fui en bus para Chile y recuerdo que el primer lugar que pisé en Chile, en mi bolsillo tenía $20 y yo Era todo lo que te era acompañaba. todo lo que yo tenía. Todo me lo había gastado como, o sea, el poco dinero que había recogido me lo había gastado en los otros países donde había estado primero antes de llegar a Chile y llego a Chile con $20 con la esperanza de que esta chica que nos iba a esperar, ella nos había asegurado que ya teníamos trabajo. O sea, yo iba a llegar a trabajar enseguida. Entonces yo llego a Chile con $20, me alcanzó para comer. Chile es un país caro, a diferencia de Colombia y los demás otros países de Sudamérica, el peso chileno pues tiene un valor monetario alto. Y ¿ves? Esos $20 me alcanzó para comer. Compartir la comida con mi otra amiga. O sea, comimos las dos de un solo plato de comida. Nos llegamos como a las 5 de la mañana a la capital, a Santiago, y nos fuimos directo al trabajo de esta chica que nos iba a esperar. Y ella me dijo, esperen a que llegue la administradora del lugar. Era un punto de ventas dentro de este lugar donde cargan combustible, pero donde tú vas a comprar que una gaseosa. Una estación de servicio. Sí, claro, una estación de servicio, pero ella trabajaba como en el lugar donde está como la venta de gaseosa, agua, que sí, como el que tú quieres comprar algo cuando vas a cargar combustible. Bueno, la cosa es que teníamos que esperar hasta que llegara la administradora de este lugar para poder hablar con ella y pedirle que si había como un cupo para poder trabajar ahí en ese lugar, con esa esperanza. O sea, que no resultó ser cierto de que ya teníamos un trabajo asegurado. Bueno, cuando llegó ella, que fue como a las 9 de la mañana, o sea, estábamos ahí desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana esperando que llegara esta persona, hablamos con ella y ella nos dijo que sí podíamos trabajar,
pero con una condición, que teníamos que empezar ese mismo día a las 3 de la tarde. Después de 7 días de estar viajando en un bus súper incómoda, teníamos que empezar ese día a trabajar. Así que enseguida empecé a trabajar ahí. Y la cosa es que nosotros entramos a Chile, como cuando tú entras a otro país como turista, te dan 3 meses para estar en ese lugar. Y en Chile en ese momento, si te querías quedar más de 3 meses, tenías la posibilidad de hacer una visa de trabajo, que para eso la persona que te contrataba tenía que hacer un tipo de contrato especial para contratar a una persona extranjera con ciertos requisitos y ciertos compromisos, por decirlo así, diferente a un trabajador chileno. Entonces, esta persona, administradora de este lugar, nos dijo, sí, quédese trabajando conmigo, nos iba a pagar el sueldo mínimo, y yo les hago ese contrato para que se puedan quedar aquí en Chile más de un año. Nos iba a hacer un contrato para que pudiéramos tener la salud, o sea, todo en regla. Y así que estuvimos pues de acuerdo. Pero yo pasó 1 mes, 2 meses y eso yo no lo vi. Y ahí en el transcurso de estar ahí trabajando, yo conocí una persona que me hizo el favor de darme, por decirlo así, un supuesto dato para ir a hacer una entrevista a una empresa donde él trabajaba, esta persona, y que ellos allá sí estaban haciendo este tipo de contratos a extranjeros para darle la visa como trabajador. Y cuando yo voy a ese trabajo, la sorpresa es que él era el dueño de la empresa. Nunca me dijo que él era el dueño de la empresa. Y ahí estuve con él 2 años y pude tener la residencia en Chile. Después pasó lo que te digo, que volví a Colombia. Estando ahí en Chile fue cuando volví a Colombia ya tatuada y ya había pasado 1 año y medio desde la primera vez que salí de Colombia. Allí en Chile me cuentas que procreas tu primer hijo. Sí, conocí a mi actual esposo en Chile. Él es mitad chileno, mitad argentino. Él nació en Argentina, pero su mamá es chilena, entonces tiene doble nacionalidad. Y él en ese momento también estaba viviendo en Santiago y ahí lo conocí en el lugar donde yo trabajaba, la estación de servicio. Él iba a comprar café ahí y ahí lo conocí. Y lo conozco porque él me dice que es tatuador y yo quería hacerme un tatuaje. Por eso lo conozco. Entonces me fui a tatuar con él y empezamos a hacer como una amistad. Y él fue el que me hizo mi primer tatuaje. Y casi todos los tatuajes son de él. Solo uno no es de él. ¿El primero es muy pequeño o fue grande y ya Lo tapamos. Ya no existe el primer tatuaje. ¿Por qué lo taparon? Porque en ese momento, digámoslo así, sí me identificaba con lo que me había tatuado, pero después pasaron los años y ya dejé de identificarme con ese tatuaje, entonces ya no lo quería. Luego le dije a él, por favor, quiero hacerme algo sobre ese tatuaje para taparlo y sí, entonces, bueno, conozco a esta persona y empezamos a hacer una bonita amistad con él y su hermano realmente, porque bueno, aunque ellos eran también chilenos, pues no se sentían tan parte de la cultura chilena porque ellos crecieron en Argentina, o sea, de cierta manera también eran inmigrantes, pero sin problemas de papeles, porque cuando eres inmigrante eres como con problemas culturales, pero también con problemas de papeles. Vaya problema. Por lado y lado. Sí, entonces, pues yo tenía ambos, problemas culturales y problemas de papeles, pero ellos no tenían problemas de papeles porque ellos eran ciudadanos chilenos. Pero se sentían igual solos, entonces como que creamos una bonita amistad y nos hicimos como compañía los tres. Y sí, fue muy, muy bonita experiencia. De hecho, son gemelos los dos. Pero me gustó. Mi gemelo, no el otro gemelo. El primer bebé, tengo entendido que es una historia muy dura, una parte de tu vida muy dura. Sí. ¿Cómo fue? Pues yo salgo embarazada en Chile.
y es muy duro salir embarazada fuera de tu lugar como de contención, que es tu familia, sobre todo materna. Cuando eres mamá migrante es súper duro. Pues yo estaba trabajando, quizás a muchas mamás el primer embarazo les da más duro que a otros. A mí me dio muy duro mi primer embarazo. Tuve que dejar de trabajar porque no podía ni siquiera levantarme. Llegó un punto en que mi esposo me dice, Caris, no puedes seguir así. Yo tengo que seguir trabajando porque si tú no vas a trabajar, pues alguien tiene que generar pues todos los ingresos del hogar, pero tampoco me puedo quedar contigo a cuidarte. Necesitamos como una mano y en ese momento yo lo que quería era irme para donde mi mamá para que me contuviera. Así que yo vuelvo a Colombia y tenía como 6 meses de embarazo cuando vuelvo a Colombia y un mes después nace mi hijo. Mi hijo nace cuando yo tengo 7 meses de embarazo. O sea, que fue un niño prematuro. Fue muy duro porque él nació muerto. Fue una emergencia total. Estuvo 7 minutos sin oxígeno, lo reanimaron, estuvo un mes y medio eh, en cuidados intensivos, tuvo una cirugía a los 3 días de nacido. Hoy en día ya va a cumplir 8 años, está todo bien con mi bebé, pero sí fue un momento muy duro que me dejó en mí casi 4 años de depresión postparto y un estrés postraumático que tuve que lidiar con él muchísimo tiempo. Antes no era capaz de hablar sobre estos temas, me quebraba apenas me preguntaban por lo que había vivido en ese episodio de mi vida. Hoy ya lo puedo hablar sin, sí me quiebro todavía, pero ya no desde ese miedo o desde mirar a esa Caris en el hospital recorriendo los pasillos desesperadamente por saber qué iba a pasar con su hijo el día de mañana. Recuerdo mucho que yo no era capaz de entrar a la UCI cuando llegaba en la mañana a ver a mi bebé, sino que yo le decía a mi esposo, ves tú, pregúntale al doctor cómo pasó la noche. Porque si era una mala noticia, yo no quería que me la dijeran a mí, sino que se la dijeran a él y él me la transmitiera a mí con unas palabras un poco más suaves, porque yo no, a veces los doctores tienden a ser un poco frío y te dicen como que muy las cosas de como son, pero no de manera tan humana. Y yo no quería como enfrentar esa situación. Pero todo salió bien. Eso es lo más importante. Mi bebé, mi niño, porque ya es un niño grande, está súper bien, súper sano. Es un niño muy inteligente, muy activo, me llena de orgullo y es eh, una persona que llegó a mi vida a, a transformarla, porque él tiene unas ganas de vivir y en esos momentos en que yo me sentía deprimida, sin ganas de levantarme, él era la persona que hacía que yo me levantara de la cama todos los días. Él es chileno. Claro, él es chileno porque su abuela le dio la nacionalidad, porque él nace en Colombia, Ah, ok. pero su abuela paterna le da la nacionalidad Tiene a él. doble nacionalidad. Sí, él tiene doble nacionalidad. Súper. Sí, Nahuel. chilena. Sí. Totalmente mono. Salió mono. ¿Por qué salió mono? Bueno, yo cuando era pequeñita era así. Ah, ok. Tiene sus raíces de Montelíbano. Montelíbano. Oye, a Mi propósito familia no. de hasta esa parte de allí, todo tu estrés postraumático que tuviste durante esos 4 años, ¿qué extrañaste de Montelíbano? De tu pueblo, de tu gente, de Pablo VI, tu barrio. Bueno, yo puedo decir que amo la comida colombiana y entre más países conozco, más puedo decir que no hay comida como la costeña. El calor de la comida costeña, esa que te da como un abrazo al estómago, no la hay en ninguna otra comida del mundo. ¿Cuál es el mejor plato que te sale? Yo creo que el mote de queso. Está entre las 100 mejores sopas del mundo. Sí, Hasta ese entonces pensaste en devolverte. no, o sea, realmente yo como extrañar Colombia como tierra, como tal, no, yo extraño como esa familiaridad con mi familia, porque luego, o sea, a pesar de que yo me fui de Colombia por un problema con mi mamá o algo así, cuando fui mamá, empecé a ver a mi mamá con otros ojos.
como más empatizando con ella, como ella fue conmigo, que ella a pesar de todo siempre quiso lo mejor para mí y ahora yo me doy cuenta de eso al ser mamá. Pero me pasa algo muy extraño y es que yo me fui de Colombia cuando tenía 20 años, entonces yo crecí como persona en Chile. Yo extraño mucho Chile, extraño mucho la vida que hice en Chile, extraño mucho las amistades que hice en Chile, extraño Chile como tierra, pero extraño Colombia como, como esa cultura o esa familiaridad que se vive en la costa, el vecino mío! Le llamo yo la conexión humana. Sí, esa conexión que se pierde cuando salimos Sí, de claro. Colombia, Sí, total. sí. ¿En qué momento decides salir de Chile a Canadá? Bueno, la primera vez o sea, que surge todo el tema de conversación de Canadá fue cuando estaba embarazada de mi primer hijo, que en ese entonces fue en el 2017 y mi esposo logra llegar a Canadá en el 2018, pero por cosas, segundo podcast, él se tiene que volver nosotros nos quedamos en Colombia y él tuvo que volver a Colombia y de ahí nos volvimos a Chile a vivir. Em, Ese fue como el primer intento de emigrar para Canadá. En ese momento no se pudo realizar. Y en el 2020, en plena pandemia, recibimos una llamada de Canadá. Canadá nos estaba llamando a decirnos, los quiero acá. Yo no quería, para nada. Yo le decía a mi esposo, yo no me quiero ir, yo estoy muy feliz en Chile, yo no me quiero ir para Canadá, yo sé que a mí no me va a gustar ese lugar. Y de hecho me vine para Chile, para Canadá con mucho miedo a que no me gustara y los primeros días las pasé súper mal. ¿Pero pensabas que no te iba a gustar o tenías la convicción de que no te iba a gustar? Claro, yo decía, ¿qué me va a gustar eso tan, no sé, otro idioma? Tenía miedo a lo desconocido y eso pasa, al ser humano le pasa eso. Aún siendo que ya habías viajado Claro. afuera de tu Sí, país. claro. Y eso no importa. Cuántas veces emigres, cuántas veces vas a sentir la misma sensación, porque es un miedo a lo desconocido. Y eso te pasa. Cada vez que te enfrentas a un proyecto nuevo, cada vez que te enfrentas a algo fuera de tu zona de confort, te hace sentir ese miedo a lo desconocido. Y esa reacción de que la voy a pasar mal es como un mecanismo tuyo que tú tienes de decir, ¿para qué te vas a ir? Estás en tu zona de confort, aquí estamos súper bien, no te vayas, te va a ir mal. Pero es como, es un mecanismo. Un mecanismo de defensa. Que lo tenemos todo, ¿no? Para Claro, poder sobrevivir. claro. El miedo no es malo. No. Por eso estamos vivos, gracias al miedo. Entonces, cuando deciden viajar a Canadá, que ya la decisión está tomada, ¿Nahuel tenía cuántos años en ese entonces? Tenía 4 años. 4 años. 4 años. Ya había superado todo lo que le pasó a él. Un poco, un poco. O sea, que él llegó con secuelas acá de allá de Chile, aquí a Canadá. O sea, lo que pasa es que de cierta manera hay una parte de la historia de Nahuel y es que muchas veces uno como mamá ve cosas en sus hijos, pero uno trata de negarlas y uno dice como que, ¿será? ¿No será que tiene esto? Entonces uno como que mejor se hace el de la vista ciega porque si no lo veo no existe, una cosa así. Pero no, ahí estaban, habían cosas de lo que él había vivido desde que nació y yo no quería reaccionar. Y eso, de cierta manera, es algo que no deberíamos de hacer. Al contrario, deberíamos de aceptar cuando vemos ciertas actitudes en nuestros hijos y trabajarlo. Entonces, cuando Nahuel llega acá, y empieza a enfrentarse a un segundo idioma y empezamos a darnos cuenta, sí, hay algo y lo confirma cuando entra a la escuela, porque en la escuela él empieza a tener demasiados problemas para aprender este segundo idioma. Y cuando le hacen un examen auditivo, él salta que tiene un problema auditivo. Y eso ya lo veníamos. O sea, acá en Canadá exploraste todas las dificultades o las secuelas que tenía Nahuel. Las Sí, aceptaste por sí, fin. claro que sí. Y fue duro, obvio, cuando me llaman del distrito escolar y me dice,
es que le hicimos un examen de audición a tu niño y no salió bien. Yo me quebré, o sea, yo empecé a llorar y le dije que me disculpara, pero ay, lo siento. Ya. Eh, que si me podía mandar un correo porque en ese momento estaba tan nerviosa que no entendía lo que ella me estaba hablando en inglés. O sea, mi mente se bloqueó. Yo sí le entendí lo que ella me dijo, pero mi mente se bloqueó tanto que le dije que me escribiera un correo porque yo no le estaba entendiendo lo que ella me estaba O no lo diciendo. querías entender. Claro, obvio. Digo, no, mejor ignoremos este tema. Y entonces, Y me envían el correo, me explican lo que había pasado, que necesitan hacer una audiometría mucho más profunda para ver cuál es el problema que tenía mi niño, y ya empezamos como a hacer todo el proceso que más o menos tardó casi un año en que Nahuel hoy en día tuviera una terapeuta de habla, unos dispositivos auditivos para poder escuchar mucho mejor, y Nahuel habla inglés como una persona nativa. Y eso me llena de orgullo, me llena de habla orgullo. muy bien. Lo Sí, escuché la otra vez. sí. Súper. En todo este tiempo, eh, hasta que llegaste a Canadá, ¿cuál fue la lección que más te llegó a ti como persona? La lección que tú dices, a todo esto me enseñó esto. Mira, cuando yo llegué a Canadá, a mí me recibió una persona súper loca, súper loca. Hoy en día no somos amigas, pero era loca y no era loca, ¿sabes? Ella me dijo, Caris, vienes a un país en donde tú puedes ser lo que quieres ser. Y yo no entendía el por qué ella me dijo eso. Pero tienes razón, porque cuando tú emigras, tú tienes la oportunidad de reinventarte, ser esa persona que quizás en tu país no quisiste o tuviste miedo de ser. Y ahora yo lo entiendo, porque de cierta manera, aunque Chile fue ese primer acercamiento de romper el ego que traes de tu país, de ser, que fuiste, que no fuiste, que fuiste a la universidad, que... La disolución del ego. Exacto. Eh, yo, después de que tuve en Chile ese trabajo ahí en la estación de servicio, yo tuve un muy buen trabajo en Chile y me ganaba muy bien, tenía dinero en Chile, pues ganaba súper bien. Vine a Canadá otra vez a empezar de abajo, pero yo no me quedé como que, ay, aquí voy a simplemente hacer lo que sé, que es hacer aseo, que lo enseñan en la casa de uno como todo costeño, porque el costeño de repente la mamá le dice, vaya y lave los platos, vaya y limpie la sala. Pero yo dije, o sea, tengo la oportunidad de demostrar también que puedo ser otra cosa más que limpiar una casa. Y después se me presentó la oportunidad con una amiga que conocía de hace muchos años de trabajar en la construcción, y ahí poquito a poquito fui escalando y demostrando de que puedo ser más que una limpiadora. ¿Fue diferente ese trabajo que tuviste en Chile, ese primer trabajo, al primer trabajo que tuviste acá en Canadá? ¿Sentiste alguna diferencia? Me refiero a que, claro, en Colombia tú podías hacer lo que tú quisieras en cuanto a profesión. Ah, sí, claro. Tenías tu ingeniería y todo, pero cuando emigras a otro país, como tú Claro. dices, sería empezar desde cero. Entonces, hubo una diferencia entre cuando iniciaste ese trabajo en Chile a cuando iniciaste ese trabajo en Canadá. Eh, yo siento que no. Yo siento que es igual, o sea, por eso te digo, es romper ese ego ya yo lo tenía, pero habían ciertas cosas que yo no tenía. Y aunque no lo crea, yo soy súper tímida para hablar con personas que no conozco. Y Canadá me enseñó a que no tenía que ser así. Que si no lo sé, lo tengo que preguntar. Y que si no, aquí no hay vergüenza a sacar el traductor, y si no, de alguna manera la gente está dispuesta a ayudarte. Y eso a mí me costó. Cuando llegamos yo no era capaz de salir a la calle a comprar ni un café, porque me daba vergüenza equivocarme a decir una palabra en inglés mal. Y que de pronto sentir que la gente se fuera a burlar de mí, cosa que nunca pasó, porque eso lo tenemos nosotros en nuestra cabeza. No es como que aquí eso pase. Al contrario, la gente está muy dispuesta a entender
que no es tu lengua materna, que es tu segundo idioma y que también estás aprendiendo. Y como estoy yo aquí, están muchos en Canadá. O sea, yo creo que el 70% de Canadá está en las mismas condiciones de aprender su segundo idioma. ¿Y qué te tocó hacer en el primer trabajo en Canadá? ¿Cuáles eran tus actividades? El primer trabajo que tuve, pues yo iba todos los días al estudio de tatuajes donde trabajaba mi esposo. Y un día estaba el dueño súper enojado. Y le preguntó que por qué está enojado. Y dice, es que el chico que limpia el estudio no hace el aseo bien. Y yo le digo, Carlos, si quieres me pagas a mí un poco menos y yo vengo y hago el trabajo que él está haciendo. Y ese fue mi primer trabajo. Iba 2 veces a la semana a limpiar ese estudio. Y después me contrataron de otro estudio de tatuajes también a que lo fuera a limpiar 2 veces a la semana. Hacer aseo, barrer, trapear. Sí. Wow. ¿Y después de ese? Después de ese, no, me tocó muchas cosas, hasta demoler. Demoler. Sí. Tú con un martillo demoliendo Arrancando todo el las drive paredes, drywall. a sacar toda la espuma que había dentro de las paredes, todo eso, recoger escombros. Sí. Eso es lo bueno, pues que no hay diferencia si eres hombre o mujer, es un trabajo. Por eso te digo, tú puedes ser, o sea, ya la limitación está en ti. La limitación está solamente en ti, en tu cabeza, en lo que te han implantado durante muchos años y que tú te la sigues creyendo. Pero la limitación, si tú las borras de tu cabeza, tú puedes ser lo que tú quieras ser aquí en Canadá. Tipo Barbie. ¿Tuviste alguna anécdota curiosa, graciosa o difícil en todos los trabajos que has hecho aquí en Canadá? Como difícil, como tal. ¿Has peleado con algún jefe? ¿Has tenido racismo? ¿Has sido juzgada por no ser de este país? No, la verdad no, nunca he sentido eso. De pronto, como que, o sea, quizás va a sonar feo lo que voy a decir, pero no entro dentro del estándar de prototipo de chica latina. O sea, físicamente hablando, no me veo como una chica latina. ¿Te confundes de qué país creen que eres? Piensa la gente que soy o ucraniana o rusa. ¿En serio? Sí, entonces no creen que soy de latina. No sé, ellos tienen un estereotipo muy marcado de la chica latina, piel morena, alta, sí, bien cabello negro, bien marcado eso. De hecho, les encantan las chicas latinas. Se mueren por la Sí, chica. cuando me han preguntado como que cosas que tiene uno como interrogantes. Oye, ¿y allá en Canadá te molestan por ser latina? Como que muchos hombres están tras tuyo. Y yo como que no, porque no soy el prototipo de latina que ellos quieren. Al que están acostumbrados de ver. Exacto, al que ellos quieren. Sí, total. Bueno, después de esos trabajos, decides tener tu segundo hijo. Y es quizás el corazón de este podcast porque no es fácil mantener 2 hijos si no eres o no perteneces a un país como este, como Canadá. Y Cari decide tener su segundo hijo. ¿Cómo pasó? ¿Qué fue lo que te llevó a tomar el siguiente paso? Bueno, lo veníamos pensando muchos años. Y siempre era como que luego, después, cuando estemos mejor, cuando seamos residentes, que así aparecían mil y una excusas más. Pero yo sí tenía claro y era que yo no quería ser mamá después de mis 35 años. Entonces yo le decía a mi esposo, si no es ahora, no es nunca. Y a mi otro niño tenía 7 años. Entonces había una diferencia de edad bastante grande y yo no quería como que se llevara muchísima más edad. Tampoco quería como que él viera al hermanito como su hijo y el hermanito como él, como si fuera su papá, porque muchas veces llega a pasar eso cuando hay una diferencia de edad grande entre hermanos. Uno toma el rol como de paternal, ay, es que mi hermanito, cuidado con mi hermanito, o los papás muchas veces delegan responsabilidades sobre todo en Latinoamérica, donde cuida al hermanito,
presta la atención, mira, voy a hacer un mandado ahí, pero échale el ojo al hermanito. Entonces no quería como que llegara a ese punto. Y lo hablamos como familia, incluyendo a mi otro niño, y él aceptó y dijo, sí, yo sí quiero un hermanito. Y pues salió enseguida. Sin tanta fuerza. Él estaba ahí ya cocinándose, el tipo quería llegar. Nosotros tenemos un chiste con mi esposo y es que le decimos al bebé, bebé, yo creo que te equivocaste. Eran 2 cuadras más arriba, porque de donde nosotros vivimos, 2 cuadras más arriba hay unas mansiones gigantes, entonces nosotros le echamos el chiste como que justo caíste en la familia de latinos que todavía no es residente. Compadre, eran 2 cuadras más arriba donde son ciudadanos y tienen mucho dinero. Pero bueno, aquí estamos dando la batalla. No es fácil para nada, porque como lo dije al principio, cuando eres mamá migrante y no tienes una tribu de soporte, no está tu mamá, no está la tía que te ayude a hacer una sopita mientras estás en tu posparto o en el caos de la maternidad que es interminable, las noches sin dormir. Ay. Pero sí, es caótico. Pero también empiezas a conocer personas que están en la misma situación tuya. Otras mamás que no tienen 2 sino 3, que yo las admiro mucho. Y que también son migrantes. Y que entonces tú dices, si ellas pueden, ¿por qué yo no puedo? ¿Qué tienen ellas que yo no tengo? Si ellas tienen 2 manos, 2 piernas, yo también tengo lo mismo. Porque ellas pueden, yo no puedo. Así que eso es como una motivación para continuar. Pero no es fácil. ¿Cómo No. fue ese parto aquí en Canadá? ¿Fue diferente a lo que experimentaste en Colombia? ¿Cómo fue Bueno, la atención? Pues tú eres migrante, ¿no? ¿Cómo fue la atención aquí? Bueno, yo puedo decir claro que fue diferente porque el otro parto fue una emergencia y este niño no quería salir de mi panza. Tenía 42 semanas de embarazo, tenía 2 semanas pasadas. El tipo estaba súper cómodo ahí en la panza, pero en cuanto a la atención, sí, claro, obviamente se ve la diferencia. Mi esposo estuvo desde el primer momento conmigo, fue cesárea también, porque mi anterior parto fue cesárea. Estuvo conmigo desde el primer momento que yo estaba en el quirófano, cosa que muy rara vez pasa en nuestros países. Eh, Fue cesárea humanizada, que eso para que pase en nuestros países de Latinoamérica tienes que tener mucho dinero. O sea, sí pasa, pero tienes que tener a tu hijo en una clínica con un doctor de confianza, que ya lo hayan conversado de antes, que por lo general son personas que tienen mucho dinero. Pues yo aquí no, nosotros somos migrantes, personas trabajadoras comunes y corrientes, y que el sistema de Canadá es un sistema de salud público para todos. O sea, como me tratan a mí, como tratan a una persona que tiene muchísimo dinero aquí en Canadá. O sea, aquí es o todos en la cama o todos en el suelo. Eso es cesárea humanizada. Sí, de hecho, mi bebé lo pusieron en mi pecho como si yo lo hubiera tenido como si fuera un parto natural, ¿ya? O sea, en ningún momento se despegó el bebé de mí. Luego cuando lo revisa el pediatra, lo revisa al lado mío. Cuando me voy al lugar donde están esperando que se me pase la anestesia, el bebé está al lado mío. Me lo dejan amamantar en ese lugar. No había pasado ni una hora. En nuestros países separan a los bebés cuando es una cesárea, mientras la mamá se recupera. Muchas veces los bebés se pegan al seno 2, 3 horas después de haber tenido el parto, y sí, eso muchas veces hasta más horas. Pero sí, todo fue súper, siempre preguntándote con respeto. Voy a cargar el bebé. Cuando lo iban a revisar, mamá, voy a revisar a su bebé. Siempre Comunicación. súper comunicativo todo. O sea, a mí me encantó. Me encantó, la verdad, fue una experiencia muy bonita. ¿De cuánto fue la factura? Na- Muchos ceros, Sí, fue grande. sí. Cuesta tener un parto aquí en Canadá para los inmigrantes. Lo que pasa es que en ese momento estábamos pasando por una situación migratoria, nosotros dos en particular. Entonces nosotros nos quedamos en un limbo, literal, aquí en Canadá, porque estábamos esperando un nuevo permiso de trabajo
Y nuestro estatus de maintainer status, que es como un estatus mantenido que te dan mientras esperan tus papeles, en ese entonces solamente lo daban por 6 meses, pero el permiso de trabajo se demoró más de 6 meses. Esa parte no estaba planeada. No, claro que no, jamás. Entonces, pues, me quedo sin MSP. Y ya yo tenía muchos meses de embarazo. El MSP es como un seguro de salud aquí para los inmigrantes. Ujú. Entonces, la opción de volver a Colombia a tener el bebé, yo no la quería hacer. Porque, digámoslo, que yo tenía como un prejuicio de que si viajaba, iba a tener el bebé enseguida. Porque eso me pasó con mi anterior bebé, que yo fui de Chile a Colombia y enseguida nació mi otro bebé. Entonces yo tenía como que eso, no, yo no me voy a mover de aquí. Aquí nace si se ha dejado un puente. Em, y entonces pues decidimos tomar el riesgo de pagar el parto. De Lo pagaron sí, completo. sí, sí. No te pregunto esa cifra porque, Lo bueno es que Canadá dio trabajo para que pudiéramos reunir ese. bueno, eso es lo bueno, que Sí, se puede recuperar pronto. sí, sí, Eso es lo bueno. ¿Cómo se llama el bebé? el UNEI. El Luney. ¿Por qué le pusiste el Luney? Mis 2 hijos tienen nombre mapuche. ¿Qué es mapuche? Los mapuches son una etnia indígena de la Patagonia, tanto de Chile como de Argentina. Mi esposo es de un lugar de la Patagonia. Los dos Los dos nombres. fueron pensados en esa etnia indígena. Sí, claro, O los sea, no dos. tuviste en cuenta en Vera o la Aroaco de acá de Colombia, ninguno. Por eso les dije que yo me enamoré de ese territorio, Ok. El Luney. el UNEI. El Luney, él es canadiense, Sí, él es el canadiense. único canadiense de la familia. Él, claro. Lleva la bandera. Sí, Cari, ¿cómo aprendiste inglés? fue difícil, pero no me lo van a creer que yo aprendí inglés memorizando frases. Yo sé que eso no se hace, pero yo iba a comprar al supermercado y, y yo escuchaba lo que decía la persona que estaba antes de mí. Entonces ella decía, saludaba y se despedía y muchas veces decía, maybe next time. Y yo recuerdo una vez que la señora me pregunta, eh, para los que de pronto no saben inglés, maybe next time significa quizás La próxima vez. Claro. Entonces, la señora me dice que si voy a llevar una bolsa, pero yo le dije que no, que la siguiente vez. Y lo que las personas estaban respondiendo, maybe next time, era que si quería donar. Ahora, pero como yo me aprendía todo lo que decía la persona antes que yo, ella no me preguntó que si yo quería donar, ella me preguntó era que si yo quería una bolsa. Yo creo que la señora dijo, ¿y por qué esta vez no quiero una bolsa esta chica? Pero bueno, ya ahora entiendo. Pero sí, aprendí inglés introduciéndome, hablando con la gente en la calle, perdiendo el miedo. Y para mí fue uno de los retos más grandes porque a mí me daba pánico hablar, pánico. Yo me paralizaba cuando alguien me saludaba y yo decía, ¿qué le respondo? Y eso que tú sabes decir, hola, ¿cómo estás? Pero no, o sea, tú te paralizas. Tú te paralizas no me sale. ¿Qué voy a decir? Y si luego me pregunta algo que no voy a entender, entonces mejor ni lo saludo, lo ignoro. Pero sí, y tuve la fortuna de encontrar una muy buena amiga aquí en Canadá. Ella es canadiense y tuvo mucha paciencia conmigo y me enseñó. Recuerdo la primera vez que hablamos, ella me hablaba y estábamos sentadas en un sofá, ella de un lado, yo del otro, y ella me hablaba, me hablaba, me hablaba. Su esposo es chileno y en ese momento no estaba. Y entra el esposo y le dice, Brett, Caris no habla inglés. Ya me dice, no lo puedo creer, ¿por qué nunca me lo dijiste? Yo te estaba contando mi vida y tú estabas ahí sentada y que, "Mm, ¿ya?" Y ella empezó a usar el traductor para contarme la historia nuevamente. Wow. Pero sí, fue ella la que realmente me impulsó a tener más confianza, a soltarme como en el idioma. Ya tú haces tus diligencias tú sola aquí en Sí. Canadá.
¿Hablas inglés con otras personas de aquí, normal, Claro, uno, como dice mi mamá, uno va gateando? gateando y como sea ahí habla. Ya tuviste un costeño hablando inglés así, como sea, me tiro de cabeza, pero uno se hace entender Claro. y eso es lo más importante, porque de eso se trata la lengua, o sea, de hacerte entender, de expresar tus ideas. Y si eso ellos te entienden con tus 3, 4 palabras en inglés que te sepa, ya tú la tienes ganada. Eso es lo más importante, así que no se desanimen, no se desanimen, gente, sigan hablando con sus 3 palabras. Si tú tuvieras la oportunidad de volver al pasado, de llevarte tú así como estás ahora, y llegar a aquel punto de puesto de golosinas, de bombombones, allá donde vendías en el Jaime Sasa, ¿qué le dirías a esa niña que se sentaba ahí, siendo tú ahora mismo como estás? Muchas cosas le diría. ¿Te gusta el mate? Y tú ni sabes qué es el mate. Un domingo en la mañana en tu casa van a escuchar folclore y tú no sabes qué es el folclore. Porque cuando por lo general eres de pueblo, tú no crees que existe algo más allá que el pueblo. Tú no piensas de esa manera, que hay una cultura diferente a la que tú normalmente estás acostumbrada. Yo creo que el 80% de las personas que son de pueblo salen a la ciudad a estudiar con la ilusión de volver al pueblo, a conseguir un trabajo y poder vivir la vida que todos sus antepasados vivieron. Entonces, ver a dónde llegué, a Canadá, no, esa niña no se lo va a creer. No, Es fuerte, sí, es muy fuerte. me Sí, sí, alegra. sí. Y más porque yo realmente me crié, ni siquiera en Montelíbano, o sea, yo me crié en un pueblito cerca de Montelíbano que se llama La Balsa, que es mucho más pequeño que Montelíbano, Sí. a la orilla del río, pata pelada, jugando el bate, ahí en el planchón, ahí, ahí me crié. Es un lugar mítico de Montelíbano. Claro. Sí, Incluso comiendo yo, jobo, ese es. comiendo jobo. Incluso yo todavía lo visito, pero siempre y cuando me emborracho, ¿no? A recordar buena infancia por allá. Caris, eh, de todas las comidas que ya sabes cocinar, ¿cuál es la que más te cuesta cocinar acá porque no puedes conseguir los ingredientes? Mi mote de hierbas. El mote. Ay, sí. ¿Qué pasa con ese ñame? No, eso es imposible conseguirlo. Imposible. El queso. El queso no es lo mismo. Uno consigue, hay un queso salvadoreño que es muy parecido, pero no. Pero has hecho el mote de queso aquí en Canadá. No, es que ni para qué. Es un desastre. No se No lo has puede. intentado siquiera. No. Claro, sería una falta de respeto, ¿no? Claro que sí. Eso es Haz un mote de queso que sí. patrimonio de la humanidad, mi amor. No me puedo meter con eso. Eso es sagrado para mi cultura. Entonces, normalmente, ¿qué come tu familia aquí? ¿Cuáles son los platos que a ellos les encanta? Mi familia dice comida de Canadá con sazón costeño, porque mi hijo ama la comida costeña. Él ama el pescado frito. De hecho, esta mañana estaba hablando con la abuela y le pregunta, ¿qué almorzaste, abuela? Y mi mamá le dice, pescado frito. Rico pescado frito. Em, O sea, es bueno con la yuca, sí, claro, el suero. Él aprendió a comer todo sí, eso. él come todo. Y el argentino también. Ese de argentino no tiene nada ya. Ya se lo sacamos el argentino. Sí, él come todo lo que yo le hago, él se lo come. Pero acá trato de conseguir la yuca, yo le hago patacones, le encanta los patacones. Mi calentado en la mañana, hoy comimos calentadito, arroz con huevo y la vaina, frijolitos. Sí, yo arepita, trato de hacer mi comida muy colombiana. ¿Cómo aprovechas las facilidades sociales que te ofrece Canadá aquí, como el tema de la comida, o si tienes algún beneficio económico? ¿Qué has aprovechado aquí de
de Canadá en términos sociales para tu familia? Todo. Yo, Canadá, estoy muy agradecida porque mi hijo tiene los dispositivos auditivos gracias a una fundación de Canadá. Gratis. Gratis. Nosotros no tuvimos que pagar nada. Al principio, cuando a él le detectan este problema, el gobierno le presta unos audífonos mientras nosotros conseguimos los recursos para poder adquirir los propios. En todo este proceso, pues ellos también estaban esperando que el niño se adaptara a los dispositivos auditivos, pero me dice la terapeuta, me dice, Caris, hay una fundación que apoya a los niños con discapacidades auditivas y nosotros queremos ayudarte a que tú apliques a esta fundación para que ellos puedan donarte a ti los dispositivos. Y nosotros aplicamos. Y sorpresa que sí nos llamaron y nos dijeron, ustedes cumplen con los requisitos, le vamos a dar los dispositivos y un regalo extra, que nos regalaron un micrófono para que el niño se comunique. No, es que yo puedo decir muchas cosas de Canadá. La educación en cuanto a mi hijo es súper incluyente. Yo creería que Latinoamérica está un poco en atraso en cuanto a la inclusión, a la verdadera inclusión, que son personas con discapacidad dentro de una aula escolar. La profesora de mi niño está capacitada para trabajar con personas con discapacidad auditiva, por ejemplo. Ella la capacitan cada tanto para que pueda comunicarse con él de manera asertiva y que él pueda tanto aprender como retroalimentarse de la educación de aquí de Canadá. Tiene una terapeuta de habla, le enseñan lenguaje de señas, tiene una fonoaudióloga disponible para él y tiene una psicóloga que le hace acompañamiento en caso de que él de pronto se sienta mal porque otro niño lo haga sentir mal por tener una discapacidad o algo así. Es súper complicado ese tema aquí, muy delicado, pero la verdad yo estoy súper agradecida con Canadá. Y la alimentación, me contabas que a veces iban a reclamar comida. Sí, claro. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, la escuela de mi niño tiene un comedor donde les dan desayuno. Gratis, no pagas nada. No, ellos no pagan nada. Cualquier persona puede ir, incluyendo la familia, a desayunar, porque ellos garantizan de que ningún niño se quede sin comer aquí en Canadá. Y si la familia lo necesita, también puede ir a desayunar a ese lugar. Hay una trabajadora social que en caso de que tú tengas alguna condición económica, tú puedes hablar con ella para ayudarte con gift card, para poder comprar en alguna tienda como Superstore o cualquier tienda de supermercado. Ellos te pueden ayudar. Y Canadá tiene muchos programas como Food Bank, que tú vas una vez a la semana y ellos te ayudan con alimentos. Te dan un mercado. No como tal un mercado, pero muchas cosas que sí te sirven y te hacen que esa cuenta que tú pagas en el mercado disminuya mucho más. De buena calidad. Sí, claro, claro. Wow. Sí. Y los niños también tienen un beneficio que ellos le pagan, el Benefit Tax Child, que es como un aporte económico que te da el gobierno de Canadá para que el niño, por ejemplo, el bebé pueda tener los pañales y si en caso tal de que tome leche de fórmula, le compre la leche de fórmula. Hasta los 17 años ellos tienen ese derecho a recibir una mensualidad. Qué bien. Cari, ya con todo esto que has vivido, ¿a qué no le tienes miedo ya? ¿Qué es lo que ya no te asusta? Yo no le tengo miedo a la muerte, realmente. Antes le tenías miedo. Sí, antes le tenía miedo, pero ya no le tengo miedo a la muerte. Porque, bueno, si uno como mamá de pronto lo piensa como que, ay, mis hijos van a quedar solos, pero si yo me muero, sé que va a estar ahí el papá, que es una persona muy responsable y muy buen papá con ellos. Entonces, como que siento que lo que mejor pude haber hecho fue haber escogido una muy buena pareja para poder conformar este hogar que estoy conformando. Así que si el día de mañana me muero tranquila.
¿Cómo fue el parto que tuviste el posparto que tuviste con el UNEI a diferencia de Nahuel? ¿Cómo te sentiste en esos años siguientes? Me contabas que duraste 4 años con un estrés postraumático. ¿Cómo te fue en estos años o cómo te está yendo estos años con el UNEI? No, pues apenas tengo 6 meses. 6 meses Sí, seis con meses. el UNEI. 6 meses con el UNEI. No, pues sí, obviamente hay una diferencia porque yo con el UNEI no viví ese trauma, por decirlo así, sino que tuve un parto muy bonito y lo vamos llevando, porque la maternidad no es fácil, pero no he tenido episodios de ansiedad ni estrés, a pesar de que hemos vivido un montón de cosas, que mi esposo se tuvo que ir para Colombia a esperar el permiso de trabajo. Y yo no pude salir porque obviamente acababa de tener un bebé, porque en ese momento no podíamos hacer una cosa de migración que se llama flag polling, que era como ir al borde y en el borde nos entregaban el permiso de trabajo. Ya, A la frontera. sí, Canadá quitó esa alternativa, así que mi esposo tuvo que ir a Colombia, yo me tuve que quedar acá con el bebé, pero a pesar de todas esas situaciones, puedo decir que la estoy llevando súper bien, a diferencia el otro bebé. ¿Cómo está tu felicidad en estos momentos? Caris, hoy, ¿cómo están tus emociones? ¿Qué futuro esperas aquí en Canadá? ¿Cómo te sientes para seguir llevando esto? ¿Qué es lo que todavía te mantiene de pie? Mis hijos, totalmente, mis hijos. Mi familia, o sea, mi familia que sería mi esposo, mis 2 hijos. Obviamente uno llama familia como que la mamá, el papá, sí son la familia extendida, pero la familia que estoy conformando con ellos me hacen ponerme de pie. Y hablábamos con mi esposo de que el hecho de que ellos reciban todos estos beneficios que tienen aquí en Canadá nos hace mantenernos en este proceso, que no es fácil. Migrar no es fácil. Esa montaña rusa, yo les digo que migrar uno tiene como en las emociones una W, porque la W sube y baja, sube y baja. Y eso pasa en las emociones de un migrante. Un día tú estás arriba porque todo te está saliendo súper bien. Antes de que estuviera embarazada de mi bebé, yo estaba trabajando, todo estaba bien, teníamos una rutina súper buena, mi esposo trabajaba, yo trabajaba, el otro niño ya estaba en la escuela, ya habíamos resuelto el problema de la audición del niño, estaba hablando súper bien inglés, luego salgo embarazada, sigo trabajando y luego nos quitan el estatus de mantenido aquí en Canadá y pum, otra vez para abajo. Y a lo largo de estos de casi 4 años, esto es como un pedacito, pues, como de las emociones, un ejemplo, pero así han habido muchas emociones, subimos y bajamos, como la vez que vendieron el estudio que contrató a mi esposo, la vez que se murió el dueño, que era dueño del estudio que era de mi esposo, y mil cosas más que uno vive como migrante, pero así es la vida, porque la felicidad son instantes. La felicidad no es eterna, no es plana. La vida no es así, tranquila. La vida sube y baja. Turbulenta. Claro que sí. ¿Cuál es el consejo que más te ha marcado en tu vida? ¿Qué te han dicho que te marcó? Ay, no podría decir la pregunta, Dania, ¿por qué? ¿Cómo que te podría decir yo? Que no, yo creo que me marca mucho la forma de ser de mi mamá. Y la recuerdo mucho en el sentido que ella me dice, más se perdió en armero. Y Así te dice. sí, sí, cuando yo me veo enfrentada a una situación, obviamente uno llama a sus papás. ¿Y qué pasa, mami? Mira esto, esto, esto. Mi mamá me dice, pero Caris, más se perdió en armero. Y es verdad, o sea, si tú te pones a ver esa historia, los colombianos que sí la vivimos o la recordamos, ahí se perdió muchas cosas. ¿Y qué más nos puede pasar? O sea, Sí, fue ¿qué es fuerte. sí, qué es lo peor que te puede pasar a lo que le pasó a toda esa familia que perdieron casas, vidas? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Más se perdió en armero. Y eso me marca mucho cuando tengo una situación difícil. Y que han sido muchas. Y ahora que estás con todos tus conocimientos y toda tu experiencia, ¿qué le dirías a esas
familias que están pensando en emigrar o salir del país, qué les aconsejarías o crees que debieran tener presente primero que todo antes de salir? Que, bueno, que se fijen bien cómo están ellos unidos, primero que todo. Porque también en el momento en que migras, eh, tu relación con tu pareja se puede debilitar. O se fortalece o se debilita. Y hemos visto cómo muchas parejas aquí se han disuelto. Porque es que el estrés de migrar no es fácil. El cambio de muchas leyes migratorias, cuando tú vienes aquí, vienes con un plan. Y muchas veces el gobierno te cambia ese plan y dice, no, es que ya ese plan no te sirve. Tienes que cambiar, hay que reinventarse, hay que buscar otra manera para poder quedarnos aquí. Y llega un punto en que eso te agota a ti con tu pareja, porque hay días en que él te sostiene a ti o hay días en que tú lo sostienes a él. Y cuando tú no tienes una base sólida ahí, esto te termina rompiendo. Entonces, si tú vienes para Canadá con la intención de que esto va a ayudar a tu matrimonio, piénsalo. 2, si vienes para Canadá, olvídate de lo que tú eras en tu país. No vengas con ese pensamiento de que yo allá era. Yo allá era y qué bien. Eso hace parte de tu historia como persona. Pero aquí vas a hacer algo diferente a lo que fuiste allá. Y bien por ti si consigues ser lo que allá eh, eras y te hacía feliz. Porque también mucha gente allá en su país hacía cosas que no lo hacía feliz y viene acá a Canadá y se da cuenta de que puede ser otra cosa que le hace feliz. Y eso es lindo. Conozco también historias así, que terminan siendo o trabajando en algo que jamás imaginaron, pero que les hace feliz. Y lo otro es que en los 4 primeros años no vengan con el pensamiento, y sobre todo a Canadá, de que van a conseguir dinero. No vengan con ese pensamiento, porque entonces vas a pasar amargadísimo todo el proceso de migración, porque los primeros 4 años son de adaptabilidad, de muchos gastos de papeles, de migración, de muchos gastos en que te acomodes en el lugar. Entonces no vengas con ese pensamiento. Canadá, a diferencia quizás de Estados Unidos, en que se puede hacer un montón de dinero súper rápido, Canadá acá cuesta un poco más, o sea, no es imposible, pero cuesta un poco más. Y los primeros 4 años como migrante no estás en esa condición de pensar. Sí va a llegar, pero luego de que te estabilices como tal. Es un deshuesadero de matrimonio aquí en Canadá. Sí, sí. ¿Cuál es la parte más difícil de llevar en pareja aquí con hijos en Canadá? La parte más difícil hacia tu pareja, ¿qué es lo más difícil de soportarle, de aguantarle y que él te aguante a ti? Es que si el sueño era de los dos ahí no tienen cómo sacarse los trapos sucios, ¿cierto? Pero si el sueño era de uno pero es que yo te seguí a ti, es que por tu culpa es que estamos aquí. Entonces suele como sobrecargar eso la relación, sobre todo cuando estamos pasando como momentos difíciles en el cuento de la migración. Tú tratas como que de buscar quién es el culpable de esta situación, por Dios. Eso pasa. Total. Cari, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muy bonita tu historia de mucha resistencia y resiliencia. Sé que muchas mamás o mujeres tienen mucho miedo a hacer a llevar el camino que tú tomaste. Muchos tienen dudas porque lo que tú hiciste fue prácticamente un acto kamikaze, ¿no? De tirarte así a Chile, de no tener nada, luego hijo por aquí, después Canadá, hijo por acá y tener 2 niños y estar sosteniendo acá. Muy inspiradora tu historia. Muchas gracias. No, gracias a ti, Damián, por invitar a este lugar a personas que tienen historias y que yo sé que no soy la única. Aquí hay miles de historias en Canadá de personas que emigran con un sueño, con un deseo de tener una vida distinta y una vida mejor a la que tenían en sus países. Gracias.